Hablemos del presupuesto público. El presupuesto público es un instrumento de gestión pública que está orientado hacia el logro de resultados a favor de la población mediante la provisión de bienes y servicios, los cuales tienen que tener metas de cobertura con eficacia y eficiencia. Asimismo, el presupuesto público es la expresión cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos a atender durante el año por cada una de las entidades que forman parte del sector público y refleja los ingresos que financian dichos gastos. Ahora vamos a ver la clasificación económica del presupuesto público. La clasificación económica del presupuesto público tiene por objetivo determinar el origen de los ingresos y determinar el destino de estos ingresos. El clasificador económico se divide en clasificadores de ingreso y clasificadores de gasto. Ambos son instrumentos normativos que permiten la agrupación o estructuración de los ingresos y gastos de acuerdo a ciertos criterios que permite presentar todos los aspectos posibles de las transacciones gubernamentales. De esta manera se genera información que se ajusta a los requerimientos de los funcionarios públicos, el análisis económico de organismos internacionales y también a la necesidad de información del público en general. Ahora vamos a ver respecto a la estructura de estos dos clasificadores. Tienen la siguiente estructura: tipo de transacción, genérica, subgenérica y específica. En tipo de transacción tenemos 1, ingresos presupuestarios; 2, gastos presupuestarios. Luego sigue la genérica, que puede ser genérica de ingresos o genérica de gastos. Subgenérica, se tiene 2 niveles, al igual que la específica, que también tiene 2 niveles. Vamos a ver algunos ejemplos para entender de una mejor manera los clasificadores de ingreso y gasto. Comencemos con algunos ejemplos de clasificadores de ingreso. Ahí tenemos, en primer lugar, el código 111123, renta de cuarta categoría. Entonces, aquí el Estado percibe sus ingresos a través de los impuestos a la renta de cuarta categoría que pagan los profesionales que realizan actividades independientes, así como también otras personas que llevan a cabo sus oficios de manera independiente. Entonces, esto se registra con este código, ya que corresponde a la renta de cuarta categoría. De igual manera, hay otras rentas que tienen su propia codificación. El siguiente, el código 112111, que corresponde al impuesto predial. Es un impuesto que se paga por los predios, por los inmuebles que tienen las personas. Y esto corresponde ser recaudado por las municipalidades. El siguiente, el código 132133, duplicado de documento nacional de identidad. Los dos anteriores que vimos son por el pago de impuestos, pero también
el Estado recauda sus ingresos a través de trámites que nosotros realizamos. Por ejemplo, si yo pierdo mi DNI, para poder sacar un duplicado tengo que pagar un derecho. Entonces, ese es un ingreso para el Estado y se registra con ese código. Siguiente, el código 141413, canon minero. Entonces, los recursos naturales, cuando son explotados, el Estado percibe ingresos a través del canon minero, en el caso de la minería, canon petrolero, gasífero, forestal, pesquero, entre otros, y cada uno de ellos tiene su propia codificación. Siguiente, el código 162211, venta de máquinas y equipos. Si alguna institución vende sus equipos, vende sus máquinas, también es un ingreso. Y ese ingreso proveniente de la venta de sus activos se registra con este código. Obviamente hay otros códigos adicionales para los distintos tipos de activos que vaya a vender las entidades. Siguiente código, el 181211, bonos del Tesoro Público. ¿De qué otra manera se financia el Estado? Si ya vimos los impuestos, si ya vimos los trámites que realizamos ante el Estado, la explotación de recursos naturales, la venta de sus activos, también se financia a través de endeudamiento, en este caso de bonos de tesoro público. Lo que sucedió hace poco, el Estado se endeudó por 100 años a través de la emisión de bonos de tesoro público. ¿Con qué código se registra? Con el 181211. Siguiente código, el 191111, corresponde a los saldos de balance. Aquellos recursos provenientes de las fuentes de financiamiento distintas a recursos ordinarios generan saldo de balance. ¿Qué significa? Que si yo no gasto el 100% al 31 de diciembre, ese remanente que queda es para el siguiente año y retorna como saldos de balance. Entonces, acá podemos ver algunos ejemplos de códigos, algunos ejemplos de origen mediante el cual el Estado percibe sus ingresos. Ahora vamos a ver la otra parte. Si vimos en primer lugar el origen de esos ingresos, ahora vamos a ver cómo se codifica el destino de estos. Entonces tenemos el primer código, el 211112, que es personal administrativo. Entonces, con este código, con este clasificador, se paga al personal nombrado de las entidades públicas. Siguiente, el 231311, combustibles y carburante. Las entidades públicas para comprar combustible para sus unidades móviles efectúan un gasto, un desembolso. ¿A través de qué se realiza? A través de este código. Siguiente, el código 231811, vacunas. Está muy sonado estos últimos días. Cuando se va a realizar la compra de vacunas, se registra en este código. Siguiente, el 232211, el servicio de suministro eléctrico. Muy necesario para el funcionamiento de las entidades. Es un gasto indispensable, un gasto básico. Se registra con ese código. Siguiente, el 263212, mobiliario para oficina. Si es que se va a comprar un escritorio, una silla, entre otros, ese gasto se registra en ese código. Siguiente código, el 263242, compra de equipos médicos. Igual, muy sonado en estos tiempos de pandemia, cuando se va a realizar la compra de equipos médicos para los establecimientos de salud, se registra en ese código. Finalmente, el último ejemplo, el código 281131, amortización de bonos de tesoro público. Como vimos, si el Estado recauda sus ingresos a través de endeudamiento mediante la emisión de bonos de tesoro público, esos bonos tienen que amortizarse y esa amortización se registra con ese código. Entonces,
Con estos ejemplos hemos podido ver cuál es o cómo es la clasificación económica del presupuesto público.